Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, un médico que trabaja en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador y también en la Federación de Rusia del 92 al 97 como exportador de plantas medicinales y flores. Hoy analizaremos cómo fue posible que Ecuador se convirtiera en un país violento después de haber sido la isla de paz en Sudamérica. ¿Y cómo fue posible que Guayaquil estuviera entre las 25 ciudades más peligrosas del mundo, más violentas del mundo? Hay ciudades que están en guerra y sin embargo no tienen tanta violencia como Guayaquil. Pero el problema de la violencia de Guayaquil es que no solamente es en Guayaquil, sino que se ha extendido a toda la costa ecuatoriana y va invadiendo algunas de las ciudades de los Andes y de la Amazonía. Recordemos que Ecuador es un país católico y en esta semana que pasó tuvimos la Semana Santa, que es la fiesta cristiana más importante del año. Y en esta Semana Santa pudimos ver en el Vaticano cómo se hizo esa procesión con las 14, no habían sido 12 como siempre pensé, sino que habían 14 estaciones por las que pasó Jesús en el momento de la crucifixión. Lo interesante fue que se hizo en el Coliseo Romano, frente al Coliseo Romano. Y de acuerdo con la historia, en el Coliseo Romano, desde la época de Nerón, se mataban y se quemaban vivos a los cristianos. Ser cristiano se convirtió en lo que hoy es ser un inmigrante latinoamericano a los Estados Unidos. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Recordemos que la Iglesia Católica y Cristo no fue crucificado porque tomó un látigo y comenzó a tumbar las mesas de los usureros judíos que habían convertido el templo de Jerusalén en un mercado, sino que además fue porque cuando le preguntaron si él se consideraba un renegado de Roma, él simplemente dijo: a Dios lo que es de Dios, la vida de cada uno de nosotros, y al César lo que es del César. Si él quiere impuestos, paguen los impuestos. Entonces no había razón para juzgarle porque no quería. Él propagaba la idea de no pagar impuestos, que era la acusación que hacían los judíos para que él sea sancionado. Pero ¿por qué los romanos le crucificaron a él? Y no solamente a él, sino a todos los sucesores de él, los predicadores de la iglesia cristiana, del cristianismo. Pues fue simplemente porque Roma era un imperio esclavista. Cuando conquistaba un territorio, todos los seres humanos de ese territorio pasaban a ser propiedad. Cuando no era de los soldados romanos, de los generales romanos, pasaban a ser propiedad del Estado romano. Y el Estado romano era el dueño y señor de esas vidas. Y se convirtió en el imperio esclavista más grande de Europa. Y su poder cubría no solamente Europa, sino el cercano Oriente, hablamos hasta cerca de la India, y el norte de África. Para entender esto,
Tenemos que entender también que los romanos, además de ser un imperio esclavista, donde los seres humanos perdían lo fundamental para ellos, la libertad. También el imperio romano convirtió a la crueldad en espectáculo público, y lo hizo en el Coliseo romano. Los gladiadores, la cacería de animales, el quemar, el crucificar a los delincuentes, el quemar a los cristianos, se convirtió en espectáculo público. Y esta increíble peregrinación que se hizo delante del Coliseo romano nos recordaba en cada estación lo que sufría la gente en África cuando Boko Haram y otros guerrilleros de África, otros grupos armados de África, llegaban a practicar la crueldad con sus propios descendientes o descendientes de otras etnias. También nos iba contando en cada una de las estaciones cómo sufrían los sirios después de la guerra, cómo sufrían los ucranianos, y no solamente los ucranianos, también se presentó la declaración de un joven ruso que vio a su hermano morir y que no sabía dónde estaba su padre. Había sido reclutado por el ejército ruso. De una madre que pisó una mina en Colombia. En fin, se contaban en cada una de las estaciones el drama de la violencia generada por el ser humano. Y toda esa peregrinación de Semana Santa era para recordarnos a los seres humanos que Cristo predicaba la no violencia. Es más, cuando Pedro quiso sacar la espada para cortar la oreja de un soldado romano, Jesús se lo impidió y le censuró por eso. Cuando Pedro estaba simplemente haciendo lo que él creía correcto, que era defender a su maestro. Pero Cristo decía, de los mansos será el reino de los cielos. Y predicaba que era más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Luego, este credo que tardó 376 años en ser adoptado por Roma, este credo que finalmente le desplazó al Sol Invictus, a Júpiter, a todos esos dioses del Olimpo. Este credo luego se apropió de toda Europa, pero los sacerdotes católicos se diferenciaron de los sacerdotes ortodoxos, de los sacerdotes protestantes y de los sacerdotes anglicanos por un simple problema. A los católicos, a los sacerdotes católicos, se le pedía no casarse. No podían casarse, se llamaba celibato. Esta fue la diferencia fundamental con los ortodoxos. En los ortodoxos los sacerdotes sí podían casarse. Y con los protestantes, en los protestantes también sí podían casarse. Y con los anglicanos también podían casarse. ¿Y por qué la Iglesia Católica no quería que los sacerdotes se casaran? Porque
los sacerdotes eran los primeros hijos de las familias ricas. Y, por cierto, eran entonces los herederos más directos de los hombres ricos de esas familias. Entonces la iglesia, al prohibir que sus sacerdotes se casen y tengan hijos, el sacerdote tenía que entregarle a la iglesia bienes, propiedades que él heredara cuando su familia, su padre muriera. Esta fue la razón fundamental del celibato. Entonces, en las familias católicas de Europa, en especial de España, de Italia, el primer hijo era sacerdote, el segundo hijo era general, la primera hija era monja, la última hija era una solterona que tenía que cuidar a sus padres. Así estaba organizada la sociedad en toda esta edad medieval. Pero la iglesia cristiana, además, se convirtió en enemiga del conocimiento, en enemiga del estudio, en enemiga de la ciencia. La ciencia, en cambio, era una práctica de los musulmanes. Los musulmanes desarrollaron la ciencia, y la mayor cantidad de ciencia venía desde esa Universidad de Damasco, o de la Universidad de Córdoba, de Al-Andalus, y todos estos conocimientos que iban desde la trigonometría hasta la astronomía, en Europa no se difundían, porque toda Europa cristiana tenía la prohibición de aprender a leer y escribir. Solo podían aprender a leer y escribir los sacerdotes franciscanos y los sacerdotes benedictinos. Los demás no podían aprender a leer y escribir, ni siquiera los sacerdotes. Este periodo, que duró 1000 años hasta el descubrimiento de América, se llama el periodo del oscurantismo de la Edad Media. Pero además, la Iglesia católica y la Iglesia cristiana en general, que era una iglesia de los pobres y de los esclavos en Roma, porque justamente se oponía a la esclavitud, y los esclavos eran pobres, y llegaron a ser la mayor población de Roma, mayor que los ciudadanos de Roma. En cambio, después de aquel tiempo, se volvió una religión de los ricos. Entonces, el Papa era el que coronaba a los reyes. Y entonces, un rey, Enrique VIII, se rebeló contra el Papa y creó su propia religión, donde él era el Papa, la religión anglicana. Él tenía todos los vicios y toda la maldad imaginable, y sin embargo se convirtió en el sumo sacerdote de esa religión. Así, Europa se convirtió o reprodujo lo peor del Imperio Romano durante 1000 años. Y eso era fundamentalmente la crueldad. Cuando los europeos llegaron a conquistar América, no solamente que traían enfermedades como la peste bubónica que les atacó en 1340, y que desde ese día hasta el día que conquistaron América y la repartieron por todo el continente americano, la peste bubónica mató casi a la mitad de la población de Europa, lo que obligó a los señores feudales a pagar salarios para tener trabajadores, porque faltaban trabajadores, y se creó el sistema capitalista.
Desde ese momento hasta el momento actual, la Iglesia Católica y Europa se ha convertido en el centro de la globalización, porque España no solamente que descubrió el Estrecho de Magallanes, sino que descubrió el Océano Pacífico y lo recorrió. Y de esa manera España fue la primera nación, el primer estado que creó la globalización del planeta Tierra. Posteriormente, otras naciones como Portugal o Inglaterra siguieron ese proceso de globalización que ahora lo lleva o lo encabeza Estados Unidos, y también está al frente de todo este proceso de la globalización la Comunidad Económica Europea, China y Rusia. Estamos entonces viviendo cómo Europa exporta la crueldad, y la religión católica es la que nos enseñó aquí en el continente americano a usar la crueldad que fue una práctica del Imperio Romano, fue asimilada por los españoles y se la trajeron al continente americano. Y no solamente los españoles, que eran los menos crueles, fueron mucho más crueles los franceses, holandeses, portugueses, ingleses, que recrearon la esclavitud, pero esta vez traían negros esclavos desde África. Iban a ese continente a robar seres humanos para traerlos a América en las peores condiciones, y recrearon la esclavitud, que fue algo contra lo cual los cristianos de Roma lucharon. Y la esclavitud fue el motivo de guerra de secesión en Estados Unidos. La esclavitud es el origen de países como Brasil, como Cuba, como República Dominicana y como Haití. Hoy nosotros en Guayaquil vivimos la violencia incontrolable, porque la Iglesia Católica de Ecuador nos enseñó a vivir la doble moral. Si usted tiene plata, no importa si miente, si mata. Se hizo popular el dicho aquí en América Latina, que el rico con plata hasta mata. Y ahora, la vida humana en América Latina y en especial en Ecuador está cotizada en dólares. A usted le pueden matar porque no paga las famosas vacunas, porque no paga un rescate después de un secuestro, porque está en disputa kilos de cocaína. Y la razón para que la cocaína se haya convertido en el eje fundamental de la violencia en Ecuador es porque Ecuador fue descubierto por los narcotraficantes como una ruta para enviar cocaína a Europa, a Norteamérica, gracias a que Estados Unidos trajo 2 bases militares, primero la de Manta y ahora la de Galápagos, y se estableció en este lugar. Entonces, los narcotraficantes se dieron cuenta de que si Estados Unidos se establecía
en Ecuador es porque Ecuador tiene un valor geopolítico muy importante. Bueno, vinieron acá a preguntar por qué los norteamericanos se han establecido en Manta y descubrieron que en Ecuador había una corriente, la corriente de Humboldt, que llevaba las embarcaciones con el menor esfuerzo hasta los Estados Unidos desde el mes de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, hasta diciembre. Se iban suavecito. Luego también Estados Unidos se ha establecido desde este gobierno de Guillermo Lasso en Galápagos, donde tiene ahora la custodia de 200,000 kilómetros cuadrados, más que la superficie de Puerto Rico, de Delaware, de New Jersey. Imagínense, controla ese territorio. ¿Por qué? Porque también fue una pregunta para los narcotraficantes. ¿Por qué los norteamericanos están tan interesados en Galápagos? Porque sencillamente hay una corriente también marina que lleva desde Galápagos directamente a California las embarcaciones. A esto se suma que en Ecuador disponemos de 1.200 kilómetros de playas que no tienen acantilado, que son para cargar y descargar, para entrar y salir, algo que no tiene ninguna otra parte del continente sudamericano. Y en tercer lugar, que aquí había la cultura de pescadores más desarrollada del continente americano. La Manteño, Huancavilca, que eran los denominados cholos pescadores que existen desde Chile hasta Colombia, pero es básicamente en Ecuador, y que estos cholos pescadores ya navegaban por el Océano Pacífico desde los tiempos en que Gonzalo Pizarro y Francisco Pizarro llegaron a conquistar el Perú y se encontraron en alta mar con una embarcación de los manteños Huancavilcas. Desde esos tiempos ya los cholos pescadores llegaban hasta México y California. Hoy, Ecuador no solamente que tiene cholos pescadores, sino que aquí se fabrican mini submarinos que inclusive saliendo desde Tumaco o desde San Lorenzo, bajan por el Putumayo, llegan al Amazonas y se cruzan en 27 días del Atlántico para llegar a Galicia en España, con 3.500 kilos de cocaína. Multiplique eso por $40,000, ya sabe la cantidad de dinero que había en juego. Y además, recordemos que el Gerald, aquel narcotraficante que se decían que era el nuevo Pablo Escobar ecuatoriano, que se hizo cargo del cartel del norte del Valle, cuando capturaron a los narcotraficantes colombianos del norte del Valle en Colombia, en la zona de Cali, y los deportaron a Estados Unidos. Estos le entregaron al Gerald, cuyo segundo al mando era el hermano del guerrillero ecuatoriano que capturó y mató a los periodistas, Walter Arizala. El Gerald fabricó lanchas rápidas capaces de llegar a los Estados Unidos y que se abastecían en una serie de barcos que él tenía en alta mar, camuflados como barcos pesqueros. Es así como Ecuador, pero además resulta que llegamos a un momento en que sube al gobierno Guillermo Lasso, tenemos una pandemia, la pobreza se multiplica, porque a pesar de que la Iglesia Católica es la iglesia de los pobres,
La pobreza es en realidad el infierno y la riqueza es en realidad el cielo. Y el infierno en América Latina se ha multiplicado con la pandemia. Y en el infierno viven los diablos. Y esos diablos ahora se han multiplicado por sobre todo en Guayaquil y en la costa ecuatoriana. La conciencia cristiana, la conciencia católica, el remordimiento por quitar la vida a otro ser humano ha desaparecido. Pero además, con bombos y platillos, se celebra cada muerte de un ser humano en Ecuador de forma violenta desde la época de la pandemia, y los noticieros de televisión han convertido a este drama sanguinario en la primera y más rentable noticia, en la forma de captar audiencia. Y en cada noticiero, lo único que nosotros con espanto vemos es que el gobierno es impotente. No tiene nada que hacer. Y estupefactos sabemos que la mafia albanesa le financia la campaña electoral al actual presidente, que el amigo más cercano de su cuñado es asesinado supuestamente por esta mafia o por otras mafias, y que la cúpula del poder en Ecuador está enredada en este mundo de crueldad, de violencia, denominado el narcotráfico. Muchas gracias.